también grabación, dando una bendición a todos los oyentes en esta mañana. Somos estudiantes de Torá, creemos en la Torá como regla de vida, como instrucción, como la carta de amor del novio extendida hacia la novia y obedecemos por amor. No obedecemos por ninguna otra razón, sino solamente como respuesta de amor a la gracia y a todo lo que el Eterno, nuestro Padre, nos ha dado. Creemos en su Hijo, el Ben Elohim, Yeshua, como el garante, como el mediador del nuevo pacto. Y también creemos que el pueblo de Israel tiene muchos hijos de los cuales hacemos parte. Nos consideramos que nosotros también, aunque no seamos de sangre, pero sí de fe, hemos sido injertados en el olivo natural, como Jairito posteó esta semana en Facebook, gracias Jairito, y hemos sido injertados y tenemos dos características: los que guardamos los mandamientos, la instrucción que está en la Torá, y también los que creemos en nuestro Mesías Yeshua. Vamos a iniciar esta mañana, estamos finalizando el libro de Números. Quiero que busquen en sus Biblias el libro de Números. En hebreo, Bamidbar, en hebreo, el significado es desierto, en el desierto. En español se ha traducido como números, dado que hay varios conteos, hay varios censos registrados en el libro de Números. Estamos finalizando, hoy terminamos el libro de Números y esta semana comenzamos un libro muy importante, el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, traducido de esa manera, que es la segunda ley, es como repetir la ley, son palabras, de hecho, Devarim significa palabras, y es la instrucción final. Es como cuando un padre a punto de morir deja un mensaje para sus hijos. Bueno, Moshe, el líder de Israel, deja su último mensaje, así que tiene palabras llenas de gratitud. De hecho, encontramos esas palabras resonando a través de todo el Tanakh, y también en el Brit Hadashah, nuestro Mesías Yeshua utilizó textos de Deuteronomio en varias de sus enseñanzas. Nos ubicamos en el capítulo número 30 del libro de Números. De allí en adelante arrancamos la parte final. Vamos a hacer un resumen inicial del libro de Números y luego nos centramos en uno de los temas que trae la porción de esta semana. El capítulo número 30 de Números habla de la ley de los votos y la ley de los juramentos. Aquí hay algo muy importante que el Eterno quiere enseñarnos cuando hacemos un voto o cuando hacemos una promesa, ya sea al Eterno o también con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestro prójimo, con nuestra esposa. El capítulo 31 nos habla acerca de la venganza de Israel contra Midian o Madián. Recordamos que Madián y Moab se aliaron para hacer caer a Israel. No lo pudieron a través de las maldiciones, pero sí a través de la prostitución y la idolatría. Israel cae, así que el Eterno hace su venganza. Allí, en este capítulo 31, muere el famoso Pilán o Balaán, muere a espada. Él trató con las palabras de maldecir, finalmente muere a espada por causa de hacer caer a Israel. Qué importante es no poner tropiezo en otros. De hecho, el Brit Hadashah nos habla de no ser piedra de tropiezo a otros. Viene en la parte final del capítulo 31 de Números la repartición del botín. Vienen algunas leyes que el Eterno establece cuando hay un botín, cómo se deben purificar los diferentes elementos y la repartición de ese botín, porque fue una guerra victoriosa. 12.000 hombres, 1.000 de cada tribu, eliminaron a cientos de los que vivían en Midian. En el capítulo 32 nos habla de que dos tribus, Rubén y Gad, se establecen en el lado oriental o piden establecerse en el lado oriental del Jordán. De hecho, si vemos en nuestras Biblias, aquí yo les tengo una, una representación, ya se las pongo aquí, de la repartición de las tribus de Israel. Ya estoy aquí.
proyectándoles en la repartición de las tribus. Estoy compartiendo la pantalla. Estoy utilizando en este momento Wikipedia para compartirles. Aquí está la repartición. Vemos que Israel venía por este sector, por el lado oriental, subiendo. Estaban quizás aquí en entre lo que después fue Gad y Rubén. Allí, en ese sector, muere Aarón y allí también muere Moshe, en el lado oriental. De hecho, en los montes, en el monte donde muere Aarón, hoy es Jordania. De hecho, hay un monte allí que conserva el nombre de Aarón. Entonces, las tribus de Gad y Rubén piden a Moshe que ellos quieren establecerse en esta región. Tenían muchos ganados, habían crecido, eran pastores. Por 40 años anduvieron errantes pastoreando sus rebaños, tenían gran cantidad y en esta zona hay gran cantidad de pastos. Así que piden a Moshe establecerse en esa región. Recordemos que la orden era cruzar el Jordán y establecerse en el lado este del Jordán. Pero estas dos tribus piden una excepción. Allí Moshe les da una condición. Si ustedes van con los hombres y hacen la guerra, porque aquí tenían que pelear y conquistar la tierra, si ustedes también conquistan la tierra con los demás tribus, ustedes podrán regresar cuando ellos ya estén establecidos y establecerse allí. Y fue de esa manera. Obviamente que esto trajo problemas para las tribus. Rubén y Gad fueron las primeras tribus impactadas con la idolatría y también con las conquistas de otras naciones. Babilonia, Siria, fueron los primeros en desaparecer como tribus. Ahora, más adelante, perdón, más atrás en la Torá, en los patriarcas, a Abraham se le dijo que Israel no solo iba a cubrir esta zona, sino que iba a cubrir mucho más allá. De hecho, en la Torá se habla de los límites en esta porción de los límites y la repartición de la tierra de Canaán en el capítulo 33, que es precisamente esta que estamos viendo aquí, donde se establecen todas las tribus, Judá al sur, al lado de Benjamín, y en el norte las demás tribus, Efraín, Dan, Manaser, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser, que finalmente se convirtieron en el reino de Israel o el reino del norte, y el reino del sur quedó Judá, con Simeón incluida, y una parte de Benjamín. Pero al patriarca Abraham se le dio una promesa más grande. Se le dijo que Israel iba a ir el territorio hasta el río Éufrates, es decir, lo que hoy es Irak, o sea, mucho más grande de lo que ocuparon en ese momento. Lo que enseñan nuestros sabios y otros eruditos de la palabra es que la promesa no era para este momento, no era para cuando Israel se estableció en ese momento, sino es una promesa mesiánica cuando nuestro Mesías reine desde Jerusalén. Él establecerá unos límites como se le dio a Abraham hasta el río Éufrates y bordeando a Egipto. Esa es la promesa que hay. Muy bien, regresamos aquí. Encontramos también en el capítulo 33 de Números todas las jornadas. El Eterno le dice a Moshe que escriba las 42 jornadas o las 42 estaciones que tuvieron por el desierto. Muy interesante ver que durante 40 años fueron 42 jornadas donde Israel se estableció y no se movía hasta que la nube lo indicaba. Interesante que en algunas de esas jornadas estuvieron incluso años allí viviendo, no solamente semanas o días, sino años, y cómo el Eterno recuerda. Esto es como el álbum de fotos. Cuando tú abres el álbum de fotos, antiguamente era físico o ahora digital, tú recuerdas y dices, aquí estuvimos, fuimos felices, esto nos pasó. El Eterno está abriendo el álbum de fotos en Números capítulo 33 diciéndoles, hemos pasado por todas estas, algunas difíciles, no había agua, no había pan, pero siempre el Eterno proveyó. Siempre el Eterno estuvo con ellos. Es lo que la lección para nosotros, que el Eterno siempre está con nosotros en todas las jornadas de nuestra vida hasta que poseamos la tierra que Él nos ha prometido. El Eterno nos ha guiado y ha estado con nosotros en todas nuestras jornadas. Finalmente, la porción o las dos porciones de esta semana, porque son dos,
se habla de la herencia de los levitas. A los levitas se les dan unas ciudades, 48 ciudades. Recordemos que los levitas no podían tener herencia porque su herencia era el templo, servir en el templo. Así que les establecen ciudades distribuidas en todo Israel, en todo el territorio. Y además se establecen las ciudades, las famosas ciudades de refugio, ya se las voy a mostrar aquí, que se establecen para que Israel pueda tener estas 6 ciudades que tenían una función muy importante. Esas ciudades de refugio, ya se las voy a mostrar aquí, donde la persona que cometía algún homicidio involuntario, lo llamaríamos hoy. Cuando una persona cometía un homicidio involuntario. Por ejemplo, dice la Torah, si eh, dos personas talando un árbol y involuntariamente el hacha de uno salía volando y golpeaba a su prójimo y este moría, fue un acto involuntario. Por supuesto que hay que prever eso, ¿no? Lo que la Torah nos invita es a prever y evitar esos homicidios involuntarios, pero una, él tenía una solución y era huir a una de las ciudades de refugio. Aquí se las muestro en este artículo de Bridges for Peace. Aquí están el mismo mapa que les mostré anteriormente y están las ciudades de refugio ubicadas, fíjense, a lo largo de Israel, en el occidente, donde Manasés también acompañó a Gad y a Rubén, en el oriente, perdón, y en el occidente también marcadas con una estrella de las ciudades. Estas ciudades estaban distribuidas de tal forma que las personas podían huir y refugiarse en allí. Los caminos estaban muy bien demarcados, etcétera. La persona que cometía ese homicidio involuntario debía huir, porque si no, podría ser muerta, podría ser juzgada y muerta antes de. Cuando huía, allí se le protegía hasta que se le hacía juicio. Se le hacía un juicio muy juicioso para verificar si realmente la persona cometió ese acto voluntario o involuntariamente. Si se determinaba que fue involuntario, con los testigos y, bueno, etcétera, todo el procedimiento que encontramos en la Torá, la persona quedaba libre, pero no podía salir de las ciudades de refugio. Tenía que permanecer allí viviendo hasta que moría el sumo sacerdote. Cuando moría el sumo sacerdote de aquel momento y su hijo o algún hijo le sucedía en el sacerdocio o en el sumo sacerdocio, esta persona quedaba libre y ya podía volver a su tierra. Esto tiene unos significados preciosos que ya hemos explicado en otros años, como por ejemplo que había una protección. Dos, que hasta que muriera el sumo Cohen, esa persona quedaba libre. Tiene mucho que ver con nuestro sumo Cohen que muere para que nosotros tengamos también libertad. Y es un mandamiento muy interesante que quedó en la Torá y que se cumplió. Allí en Israel se cumplió el ubicar ciudades de refugio. Vamos a ubicarnos, después de hacer este resumen, en el capítulo 30 de Números. Números capítulo 30. Cada vez que finalizamos una porción, especialmente un libro de la escritura, como el libro de Números, o cada uno de los 5 libros de la Torá, decimos Hazak, Hazak, es decir, esfuérzate, esfuérzate. Es decir, lo que el Señor quiere decir no es que sigamos esforzándonos en la lectura diaria de la porción. Entonces nos ubicamos hoy en el libro de Números, capítulo 30. Vamos a hablar acerca de los votos, o de las promesas y también de los juramentos. Dice la escritura, versículo 1, habló Moisés a los príncipes de las tribus de Israel diciendo, esto es lo que Adonai ha mandado. Aquí hay una orden, aquí hay un mandamiento del Eterno. Y dice, cuando alguno hiciere voto a Adonai o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. De acuerdo al hebreo, la palabra que encontramos allí como voto en hebreo es neder. Neder también significa promesa. Cuando tú hagas una promesa al Eterno,
dice la escritura, o cuando hagas un juramento. Juramento es la palabra shebuá. La palabra shebuá implica un juramento. Dice la escritura que cuando tú haces un voto o un juramento, tiene esta característica. Estás ligando tu alma con obligación. Por supuesto que sabemos que en tiempos antiguos nuestros, hablo recientes, nuestros padres y nuestros abuelos, la palabra era muy importante. Por eso viene la expresión de un hombre de palabra o una mujer de palabra. ¿Por qué? Porque si se decía algo, si una persona daba su palabra, la persona lo cumplía. En tiempos de nuestros padres y nuestros abuelos, la persona ligaba su alma, como dice aquí el texto, con obligación cuando daba su palabra. Y de hecho se le decía, es un hombre de palabra. Hoy, por eso existen las notarías. Las notarías existen porque no somos hombres de palabra hoy en día, sino que tiene que haber un intermediario, un notario que pueda constatar lo que es con lo que nos estamos obligando, ya sea en matrimonio, ya sea con un negocio, con una venta, con una escritura, bueno, entre otros documentos con los cuales ligamos nuestra alma. Pero hoy en día, por eso existen las notarías, porque ya no somos hombres de palabra. Pero en tiempos recientes de nuestros padres y nuestros abuelos, algunos aquí presentes recordarán que cuando tú dabas la palabra, tú cumplías, tú decías algo, lo cumplías. ¿Por qué? Porque es la herencia que tenemos de la Torá que todavía continuaba en nuestros abuelos y nuestros padres. Si tú dabas la palabra, tú la cumplías. De hecho, el texto sigue diciendo, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hoy en día somos muy apresurados en hablar, en decir cosas. Yo iré, yo haré esto, yo cumpliré, cuente conmigo, pero después no vamos, no decimos, ni tampoco cumplimos con lo que decimos. Eso hace parte hoy en día de nuestra naturaleza, en el tiempo en que vivimos. No cumplimos, no somos hombres de palabra. La escritura nos está diciendo que debemos retornar a esta senda antigua y es cumplir con lo que sale de nuestra boca. Si tú prometes, le prometes algo al Eterno, si tú le prometes algo a tu prójimo, dice la escritura, tú estás en la obligación de cumplir lo que salió de tu boca. Tú estás en la obligación. Ahora, hay muchas promesas, por ejemplo, cuando nos casamos con nuestro cónyuge, hacemos una promesa, una que tú prometemos algo allí. Es nuestra obligación ligar nuestra alma y no como hoy en día se toman los votos matrimoniales como simplemente algo adicional que hay que decir o hay que hacer allí, pero después se olvidan y la tasa de divorcios o de separaciones disparada en nuestros días. En tiempos antiguos, esa promesa era inquebrantable, como lo menciona la escritura. También en ocasiones cuando tenemos alguna dificultad muy grande en nuestras vidas, creo que nos ha pasado a todos, cuando tenemos alguna necesidad grande, estando en esos momentos le prometemos al Eterno algo, decimos, si tú me sacas de esto, yo te prometo esto, yo te prometo que seré fiel, te prometo que no faltaré a mi comunidad, te prometo que haré esto. Pero después el Eterno nos saca de esa dificultad y se nos olvida lo que prometimos y no lo hacemos. Para el Eterno, las promesas que le hacemos a Él son muy importantes. Los votos o los juramentos que hacemos al Eterno son muy importantes, porque dice el Eterno, estamos ligando nuestra alma con obligación. Así que lo que el Eterno quiere decirnos hoy es, antes de prometer al Eterno, piensa si lo que vas a prometer lo vas a cumplir. Y si lo haces, hazlo de todo corazón y comprométete. Liga tu alma con obligación cuando prometas algo al Eterno y a tu prójimo. Y haz conforme a todo lo que salió de tu boca. El Eterno le está diciendo aquí a su pueblo, es mejor callar, dice la escritura, también el Tanakh, calla delante de la presencia del Eterno. No te apresures a decir palabras, calla, quédate en silencio, porque si sale algo de tu boca, tienes que cumplirlo.
Aquí el Eterno nos está diciendo que debemos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Hay un texto en la Torá también, que es en Deuteronomio. Vamos a ir a nuestras Biblias, yo les voy a ir mostrando también aquí. En Deuteronomio, el capítulo 23 y los versículos 21, dice la escritura, yo voy a buscarlo también en mi Biblia para estar al tiempo, Deuteronomio 23, a partir del versículo 21. Aquí también Moshe repite este mandamiento. Dice, cuando haces voto a Adonai tu Dios, no tardes en pagarlo. Muy interesante. Y tú prometiste algo, prometiste una ofrenda, prometiste dedicar tiempo, prometiste algo al Eterno. Dice, es un mandamiento, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Adonai tu Dios de ti. Comprendemos la magnitud de esta obligación. Ciertamente lo demandará Adonai tu Dios de ti y sería pecado. Fíjense que la escritura, la Torá, está llamando pecado cuando tú prometes algo y no lo cumples. Es un pecado, de acuerdo a la escritura. Ciertamente lo demandará el Eterno tu Dios y sería pecado en ti. Ahora, fíjense lo que Moshe está diciendo aquí, adicional a Números capítulo 30. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Es decir, él está diciendo, es mejor abstenerse de prometer para que no caigas en pecado. Porque dice, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y cumplirás. Lo guardarás y cumplirás conforme lo prometiste a Adonai tu Dios, pagando. Aquí hay un tema importante, la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. La ley de los votos en toda la escritura está ligada también con las ofrendas. La ofrenda animal, la ofrenda cereal y otro tipo de ofrendas, ofrenda voluntaria que tú prometiste. Tú dices, yo prometo dar tal ofrenda eh, para que el Eterno me pueda conceder esto. Eso sale mucho de nuestras bocas en nuestro ámbito religioso. Aquí el Eterno está diciendo, conforme a lo que lo prometiste, tú debes pagar. Ahora, una ofrenda también puede ser una ofrenda de alabanza, una ofrenda de servicio. Tú prometiste dar tu vida o dar parte de tu tiempo en servicio. Tú también puedes prometer guardar el Shabbat. Puedes decir, voy a guardar el Shabbat, aunque es un mandamiento claro, tú estás prometiéndolo. Tú estás prometiendo abandonar el pecado. Por supuesto que es algo importante que debemos hacer. O tú puedes prometer abstenerte de ciertas cosas. Por ejemplo, tú dices, puedo hacer un ayuno para abstenerme o poder superar una debilidad que tengo en mí. Puedes abstenerte de tomar vino. De hecho, en algunas comunidades se recomienda o se pide voluntariamente abstenerse del vino. La escritura no nos dice que debemos abstenernos del vino, no es un mandamiento, pero es un cerco. Y nuestros sabios y los líderes en diferentes comunidades han establecido cercos para evitar caer en pecado, porque el pecado sí son las borracheras, orgías, palabras que salen de nuestra boca cuando estamos en estado de embriaguez. Entonces algunas comunidades dicen, no bebemos vino, es un cerco, no es un mandamiento, es un cerco que se colocan ciertas comunidades para evitar caer en pecado. Bueno, tú puedes también abstenerte, hacer un voto de abstenerte, por ejemplo, de redes sociales. La red social no es un pecado. De hecho, por ahí enviamos mensajes también de aliento, nos saludamos entre amigos, con las familias. Bueno, tiene aspectos importantes, pero también sabemos que las redes sociales tienen grandes problemas, tienen tentaciones que pueden llegarnos a hacer caer en pecado. Entonces tú puedes hacer un voto de abstenerte de una red social o de limitar el tiempo en que estás en una red social para evitar caer en pecado. Es un cerco que tú estás colocando para evitar caer en pecado. Ahora, el problema de los cercos es cuando ya hay una cantidad de cercos que te olvidas del pecado. Hay tantos cercos en el camino que ya no puedes caminar. Los cercos nos deben permitir caminar, por supuesto, nos deben permitir caminar el camino de Yeshua, pero
no deben bloquear el camino, que ese fue el problema que algunos de los cuales Yeshua les decía, ustedes bloquean el camino, no permiten que las personas avancen. ¿Por qué? Porque colocaron tantas cercos, tantas normas adicionales que ya no pueden caminar. Los cercos nos ayudan a que tú no te caigas. Si tú vas caminando por una senda que tiene un abismo, el cerco te ayuda a protegerte, a que tú no te caigas. Pero si el cerco te bloquea el camino, ese es el problema. ¿Entendemos? No queremos caer en el abismo del pecado, el cerco nos ayuda, pero el cerco no puede bloquear el camino. Eso es lo que el Eterno nos está diciendo. Entonces tú puedes colocar un voto para abstenerte, colocar un cerco, abstenerte de llegar a caer en pecado y está bien. Aquí es lo que Moshe le está diciendo a su pueblo, abstente, perdón, de prometer y no habrá pecado en ti, pero lo que salga de tus labios lo guardarás y lo cumplirás. Vamos al Brit Hadashah, al pacto renovado. Nuestro Mesías también nos enseñó acerca de este mandamiento. De hecho, perdón que me salí de la Biblia online, ya estoy otra vez, en ese hermoso sermón del monte que aquí tenemos en Mateo 5, que de hecho Mateo 5 nos habla de varios de los mandamientos que están en la Torá. Eh, Vamos a ir también, voy a buscarlo también aquí en mi Biblia, Mateo 5. El Eterno nos habla acerca del adulterio, del divorcio, del amor hacia sus enemigos, y vamos a concentrarnos en el versículo 33. Aquí está. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. El eterno, perdón, Yeshua, nuestro Mesías, está refiriéndose al mandamiento que estamos hablando hoy de Números capítulo 30, versículo 2. Cumplirás al Señor tus juramentos. De hecho, él está nombrando un, un mandamiento adicional. Vamos a ir rápidamente en nuestras Biblias en Levítico, capítulo 19. Levítico 19. Ya les doy el versículo. Levítico 19, versículo 12. Voy a ubicarlo aquí y ya regresamos a Mateo. Levítico, perdón, Levítico 19. Y el versículo 12, aquí está. Aquí también en Levítico se habla del mandamiento de jurar. Dice, no juraréis falsamente por mi nombre, dice el Eterno. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Dice, yo Hashem, yo Adonai. Fíjense lo que aquí el Eterno está diciendo. No juréis falsamente por mi nombre. Se utilizaba el nombre del Eterno para jurar sobre algún asunto, pero se utilizaba ese nombre falsamente para algún pecado, para alguna trampa contra su prójimo. Por eso el Eterno dice aquí, no juréis falsamente por mi nombre, no lo usen falsamente, porque de esa manera profanan el nombre sagrado. De hecho, en las 10 palabras encontramos, no tomarás el nombre de Adonai tu Dios en vano, porque, dice el Señor, no daré por inocente al que tome el nombre del Eterno, Yud-Hei Bab-Hei, en vano. No juréis falsamente por mi nombre, dice aquí el Eterno. Ahora, lo que Yeshua nos dice, nuestro maestro, nos dice en Mateo 5, él nos da aquí un cerco. Veamos el cerco que Yeshua nos puso, nos extiende en Mateo 5. Dice, yo os digo, aquí va a colocar un cerco. Cuando Yeshua dice, yo os digo, no quiere decir que está eliminando el mandamiento anterior. Y prueba de ello es que cuando él dice, habéis oído, no adulterarás. Yo os digo, cualquiera que mira a una mujer con deseo, ya adulteró con ella en su corazón. Pregunto, ¿él eliminó allí el mandamiento de adulterar? No, por supuesto que no, todos lo sabemos, sino que complementó. Por eso, en Mateo 5,
Yeshua dice, no he venido a abrogar la ley de los profetas. No, Yeshua no vino a abrogar. De hecho, dice que hasta que pase el cielo y la tierra, la palabra, la Torá seguirá vigente. Y el cielo y la tierra no han pasado, según lo que sabemos. Apocalipsis 21 nos muestra que habrá un momento donde habrá cielos nuevos y tierra nueva, pero por ahora no. Así que la Torá sigue vigente. Dice él, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Esa palabra cumplir también se puede interpretar como complementar. El Eterno vino a cumplir y nos dio como un maestro de Israel, y como habían varios maestros de Israel que daban su interpretación a sus estudiantes. Muy bien, el Eterno, a quienes somos discípulos de Yeshua, también nos dice, nos da su interpretación. Dice, yo les recomiendo, les pongo este cerco, no juren en ninguna manera, dice Yeshua, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Aquí Yeshua está utilizando, aquí en Mateo 5:33, está utilizando el texto de Isaías 66. Isaías 66 dice que, versículo 1 dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Él está utilizando el Tanakh para aquí argumentar su asunto. Y también el Salmo 48:2 habla de que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Así que Yeshua utiliza Isaías 66 y el Salmo 48 para decir su punto. Él les dice, mejor es que no juren. No juren en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra. Dice, continúa él diciendo, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Yeshua nos está diciendo, mejor es que no juren. Él no está hablando de los votos, ojo aquí, está hablando de los juramentos. No juren utilizando el nombre de Adonai, ni utilicen, ni juren por el cielo, ni juren por la tierra, ni por tu cabeza, para que no caigan en pecado. Él está colocando aquí un cerco al mandamiento de la Torá. Nuestro Mesías Yeshua nos enseñó que es mejor no jurar para no caer en pecado. Y esa herencia también la traemos de nuestros padres. Yo recuerdo que nuestros padres nos decían, es mejor no jurar. Esto está atado aquí a lo que nuestro Mesías Yeshua interpretó del mandamiento de Números capítulo 30. Pero fíjense lo que sí nos dice nuestro Mesías Yeshua. Dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, nuestro Mesías Yeshua nos dice, si tú dices que sí, sea sí. Si tú dices que no, es no. Es decir, debes cumplir con lo que tú hables. No seas apresurado para hablar. No jures, pero no seas apresurado para hablar. Y lo que digas, hazlo. Yeshua está confirmando el mandamiento de Números 30 cuando dice que debes cumplir con todo lo que salga de tu boca. Y pregunto a nuestro grupo de estudiantes de Torah, pregunto a quienes escuchan más adelante, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que sale? ¿Con qué nos comprometemos? ¿Que somos ligeros a decir sí, sí o no, no? Antes de comprometernos con nuestra boca, debemos decir sí o no. Y esto es algo interesante para nuestras vidas. Debemos aprender a decir sí. Creo que estamos muy acostumbrados en nuestra cultura latina a decir que a todo sí, pero también Yeshua nos enseñó a decir que no. Tú también puedes decir que no. Cuando hay algo que no te satisface, que no lo puedes hacer, que sabes que no lo vas a lograr, pues di que no. Dice Yeshua, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que piensa antes de hablar y di sí o di no. Tranquilo, no también es una respuesta. A veces como cultura latina sentimos temor de decir no a algo, porque podría parecer que somos incapaces o que no lo podemos hacer o que nos estamos negando o que no somos buena gente con otra persona. No, también es una respuesta. Si tú sabes que no lo puedes hacer, si tú sabes que no puedes comprometerte, que no puedes lograrlo, que no vas a tener tiempo, no te comprometas. Di no. Es más, cuando sabes que algo no es correcto, di no. El no también es una respuesta, de acuerdo a nuestro Mesías Yeshua. Vamos a leer un texto más. El hermano de Yeshua, que es Santiago, también nos habló acerca de esto, allí en Santiago capítulo 5.
Santiago, hermano carnal de Yeshua. Recuerden que Yeshua tuvo más hermanos. Dice Santiago, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Aquí nuevamente Santiago repite las palabras del Mesías, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Ahora, ¿por qué dicen aquí Santiago caigas en condenación? Por la Torá. Aquí Santiago, Yeshua está diciendo, la Torá sigue vigente, no caigan en condenación. Números capítulo 30, el mandamiento sigue vigente. Es mejor que sea vuestro sí, sí, y vuestro no sea no. El Brit Hadashah siempre nos confirma que la Torá sigue vigente. Y aquí nuestro Mesías Yeshua, confirmado por Santiago, nos dan un cerco para no caer en el pecado de Números capítulo 30. Vamos a leer el adicional en estos minutos que nos quedan de Números capítulo 30 y miramos algunos ejemplos en la escritura. Volvemos a Números capítulo 30. Aquí estamos en Números 30. El Eterno protege a la mujer. Aquí, en este mandamiento, protege a la mujer casada y soltera con respecto a este mandamiento. Dice, cuando la mujer hiciere voto a Adonai y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud. Aquí habla de la mujer soltera. Fíjense la importancia del padre y la importancia del esposo. O sea, el Eterno, a quienes somos cabeza de hogar, nos da una responsabilidad grande de vigilar a nuestras hijas y estar pendiente de nuestra esposa. Es una protección. El Señor nos ha dado una obligación para proteger también incluso las palabras que salen de nuestras hijas y de nuestra esposa. Mírenlo aquí en la Torá. Si su padre oyere su voto y la obligación con la que ligó su alma, su hija, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. ¿Qué responsabilidad tenemos los padres con nuestras hijas? Ahora, hoy en día hay muchos challenge en las redes sociales, en TikTok, donde los niños se comprometen a hacer un challenge y esos challenges pueden generar incluso muerte o lastimar psicológicamente, mentalmente o físicamente el cuerpo de los jóvenes. Los jóvenes ahora se comprometen a hacer ciertas actividades a través de sus cámaras y eso genera, por supuesto, problemas, incluso la muerte. Hemos visto casos, muchos casos a través de las redes sociales. Si un padre sabe, si el padre está pendiente de su hija, sabe que su hija se ligó a hacer alguna actividad a través de las redes sociales, él, dice la escritura, si calla, él, ella debe cumplir de acuerdo a la escritura lo que ha hecho y puede caer en pecado, pero si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Así que el padre es el encargado de estar pendiente de las hijas y eliminar aquellos votos que sabe que no le van a conducir a o que ella no va a poder cumplirlos para que ella no caiga en pecado. Y dice que Adonai la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Qué importante es como padres estar pendiente de nuestras hijas. Y pregunto, ¿estamos pendientes de nuestros hijos? ¿Estamos pendientes de lo que ellos se comprometen con sus amigos a través de las redes sociales o en sus obligaciones, sus amigos que tienen en sus colegios, en sus universidades? Nosotros como padres tenemos la obligación, el mandamiento de estar pendiente y podemos nosotros como padres, el padre varón puede eliminar un voto con que un hijo nuestro se ha comprometido y de esa manera no caer, que nuestro hijo no caiga en pecado. Qué importante, ¿no? Ahora, también la casada. Si la casada hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma y su marido lo oyere, nuevamente, y si callare a ello, los votos de ella serán firmes. Si la esposa se compromete con algo, y el esposo calla, ella debe cumplirlo, por supuesto. Es el mandamiento.
dice la escritura, la obligación con que alegó su alma. Pero si su marido lo oyó y le vedó, o sea, el marido se dio cuenta que no van a poder cumplirlo. Como esposos, como familia, no van a poder cumplir aquello a lo que la esposa se está comprometiendo, no van a poder hacerlo. Entonces, el voto que ella hizo y lo que pronunció a sus labios, con que ligó su alma, será nulo. Adonai la perdonará. Entonces, aquí la importancia, número uno, que le da el Eterno para proteger a las mujeres. Aquí el Eterno está protegiendo a las mujeres y la obligación de al hacerlo es de los varones. Nosotros los varones somos que debemos proteger a las mujeres, ya sean nuestras hijas, porque están bajo nuestra supervisión, de acuerdo a la Torah, de proteger lo que ellas se comprometen y después cuando estamos casados, nuestra esposa, debemos proteger lo que salga de los labios de nuestra esposa. Qué importancia. Por eso Pablo bien lo dice más adelante, el rabino Shaul diciendo que Mashiach es la cabeza del varón y el varón de la mujer. Hay una jerarquía que el Eterno puso. Y esto está muy aislado, totalmente diferente al machismo y al feminismo, por supuesto, sino es la jerarquía que el Eterno pone para que nuestro hogar pueda funcionar, para que nuestra comunidad pueda funcionar, para que la congregación del Eterno pueda funcionar. Proteger a las mujeres es lo que el Eterno aquí nos está mandando. Ahora, hay varios ejemplos que encontramos en la Escritura acerca de los votos. Encontramos, por ejemplo, en Primera de Samuel 1, que Hannah o Ana hizo un voto al Eterno. Dijo, si tú me das un hijo, porque ella era estéril, no podía tener hijos, yo te prometo, y ahí hizo un voto, yo te prometo que lo dedicaré completamente y el niño será nazareo. Hannah hizo un voto de Nazir, de Nazareato, si nacía un hijo. Y el Eterno escuchó. El Eterno escuchó y le dio un hijo. Y Ana, ¿qué hizo? Ana tuvo que cumplir. Muy seguramente se lo comentó a Elcana, a su esposo, y el esposo confirmó el voto. El esposo no se opuso porque finalmente vemos en la escritura que ella cumplió su voto y Shmuel o Samuel fue el gran profeta, tuvo un voto de nazareato, es decir, que Samuel, el profeta Samuel nunca tomó vino, su cabello era largo, no, el cabello del profeta Samuel era largo, así que no es como lo muestran los dibujitos, el profeta Samuel tenía cabello largo porque era un nazareo, y fue el gran profeta Samuel, ungió a David, de cual raíz viene nuestro Mesías. Entonces vemos en Jonás 2:9 que Jonás, estando en el vientre del gran pez, no haber cumplido su misión, él dice, pagaré mis votos, dice, pagaré mis votos al Eterno. Y justo después de decir eso, dice la escritura que el pez lo vomitó. Y Jonás fue a cumplir el deber de ir a predicar ese mensaje que era muy importante porque causó el arrepentimiento de toda una ciudad. También encontramos en Génesis 28 a Jacob cuando sale de su casa, bueno, porque engañó, eh, lo podía matar su hermano, y él hace una promesa al Eterno: si tú me guías en este viaje, me das pan y haces que vuelva seguro a mi casa, yo te daré el maaser, el diezmo. Aquí Jacob prometió dar el diezmo al Eterno si el Eterno lo protegía. Encontramos muchos votos en la escritura acerca de lo que el Eterno o estas personas que se han comprometido con el Eterno o con alguien. Quiero, para finalizar en estos últimos minutos ya que nos quedan en esta mañana, es irnos al Salmo. Quiero que vayamos al Salmo 50, versículo, versículo 14. Dice la escritura, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Aquí, en este salmo, salmo de Asaf, Asaf está recordando y diciendo, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y la pregunta para todos es, ¿qué hemos prometido al Eterno? ¿Cuáles han sido las promesas que hemos hecho al Eterno? Es tiempo de cumplir las promesas. Si tú te has comprometido con algo, si te has comprometido tu alma, has ligado tu alma con esa promesa, cumple lo que has prometido al Eterno, porque el Eterno, dice la Escritura, demandará eso de ti. Vamos también al Salmo 116,
Con esto vamos concluyendo. Salmo 116, versículo 17. Estoy utilizando Reina Valera el día de hoy. Salmo 116, versículo... Perdón, Salmo 111. El Salmo 111 es el que los sabios han puesto también para acompañar la lectura de la porción de esta semana. Quiero que lo leamos y con esto terminamos. Dice, alabaré a Adonai con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Adonai, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura, dice el salmista, es su obra, y su justicia permanece para siempre. La justicia del Eterno, dice él, permanece para siempre. El Eterno no se olvida de sus votos, el Eterno no se olvida de sus pactos y de lo que compone su nombre, que es justicia. Dice, su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Adonai. Dice el salmista, ha dado alimento a los que le temen. El Eterno alimenta. No cesa de darnos todas las cosas. Todas las mañanas amanece, nos da el aire, nos da alimento, nos da el sustento, nos hace levantarnos sobre nuestros pies, nos da inteligencia en nuestra cabeza. Y de hecho parte de lo que estoy diciendo es la oración matutina memorial que hace el pueblo de Israel dando gracias por cada cosa, cada vez que se levantan. Te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto el alma con misericordia. Inmensa es tu fidelidad, decimos cada mañana. Fíjense lo que dice la segunda parte del versículo 5, Salmo 111. Para siempre se acordará de su pacto. Creo que ese versículo debe estar subrayado en nuestras Biblias. Para siempre se acordará de su pacto. El Eterno hizo un pacto con Abraham, el pacto de las partes, ¿recuerdan? Partieron los animales y culturalmente los dos debían pasar por en medio de los animales, los dos, los que hacían el pacto, y diciendo, si no cumplimos con nuestra palabra, nos va a pasar como a estos animales, seremos partidos en dos. Dice la escritura que Abraham no pasó por allí, era un hombre. Abraham se quedó dormido. Fue el Eterno mismo el que pasó entre los animales. El Eterno mismo confirmó el pacto. Vemos más adelante que así se lo dijo a Israel en Sinaí, confirmando el pacto que él había dado a Abraham. Y aquí Salmo nos dice que siempre se acordará de su pacto. De hecho, Jeremías 31 nos dice en nuestras Biblias, Jeremías 31, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Esto es en futuro, y lo está hablando Jeremías. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El Eterno no anula los pactos. Ojo con lo que estamos diciendo. El Eterno no anula sus pactos porque la Escritura dice que para siempre se acordará de su pacto. El Eterno renueva sus pactos. Él confirma sus pactos. Por eso el Nuevo Testamento debería llamarse pacto renovado. Brit Hadashah implica pacto renovado. No se está anulando un pacto, se está confirmando, se está renovando a través de un Mesías que viene a hacerlo, a hacer esa función de renovar el pacto, de acercar el cielo y la tierra, de conciliar a la humanidad con Dios, de quitar el muro divisorio que había entre los dos pueblos. El Eterno, dice la Escritura, siempre se acuerda del pacto y de las promesas. Él no es humano como nosotros, que olvidamos las promesas y los pactos que hacemos. El Eterno nunca, dice la Escritura, nunca se olvida del pacto. Te damos gracias, Eterno, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque nos recuerdas todo aquello que sale de nuestra boca. Debemos cumplir. Enséñanos, Señor, a cuidar nuestra boca y lo que dicen nuestros labios, y a no comprometernos apresuradamente, sino a esperar en silencio. Y si nos comprometemos, Señor, contigo, con nuestro prójimo, enséñanos, Señor, acuérdanos, Señor, de los pactos que hemos hecho, de las promesas que te hemos hecho.
a cumplirlas apresuradamente, así como con nuestros semejantes, y en especial el pacto matrimonial que hemos hecho con nuestra esposa. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de pactos y la Escritura nos muestra que nunca olvidas tus pactos, para siempre te acuerdas de las promesas que están en tu palabra. Gracias, Señor, porque lo has renovado, porque has confirmado el pacto para muchos a través del Mesías. Te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra que viene a ti, que viene a nosotros, que no vuelva a ti vacía, sino que haga tu voluntad. Lo pedimos en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Ve, amén.